¿Sabías que en este preciso momento tu cuerpo está librando guerras invisibles contra miles de bacterias, virus, hongos y células cancerosas? Que tiene un ejército de miles de millones de células especializadas capaces de reconocer a un enemigo que nunca habían visto, fabricar un arma específica contra él en horas y recordarlo para siempre para destruirlo más rápido si vuelve. Que hay un órgano que entrena a ese ejército desde la infancia y que luego desaparece casi por completo en la edad adulta, dejando atrás sus soldados para que protejan el cuerpo de por vida. Y que la ciencia está descubriendo cómo reactivarlo para combatir el envejecimiento y el cáncer. Ese sistema es el sistema inmunológico, el ejército más sofisticado que existe, que opera dentro de ti, sin que lo veas, sin que lo sientas, y que cada día salva tu vida más veces de las que puedes imaginar. El sistema inmunológico no es un órgano único. Es una red distribuida por todo el cuerpo, formada por células, tejidos y órganos que trabajan en coordinación para defender al organismo de amenazas externas e internas. Funciona en dos niveles que actúan en paralelo. La inmunidad innata es la primera línea de defensa. Rápida, inespecífica, siempre activa. Responde en minutos a cualquier amenaza sin necesitar haberla visto antes. La piel, las mucosas, los macrófagos, los neutrófilos y las células NK o asesinas naturales forman parte de ella. La inmunidad adaptativa es la segunda línea. Más lenta, entre 3 y 7 días, pero extraordinariamente específica y con memoria. Los linfocitos B y T son sus protagonistas. Los linfocitos B fabrican anticuerpos a medida para cada patógeno. Los linfocitos T destruyen directamente las células infectadas o coordinan la respuesta inmune completa. Y estas dos líneas se comunican de forma continua. La innata activa a la adaptativa cuando detecta una amenaza. La adaptativa modula a la innata cuando la amenaza está bajo control. Es un sistema de inteligencia distribuida donde ningún componente actúa en aislamiento. La médula ósea produce todas las células inmunes. El bazo, los ganglios linfáticos y las placas de Peyer del intestino son los cuarteles donde se organizan y se activan. ¿Y el timo? El timo es la academia donde los soldados más importantes aprenden a distinguir al enemigo del propio cuerpo. El timo es un órgano situado detrás del esternón, en el mediastino anterior, entre los pulmones, y tiene una historia biológica que no tiene igual en ningún otro órgano del cuerpo. En los recién nacidos el timo es proporcionalmente enorme. Crece durante la infancia y alcanza su máximo tamaño en la pubertad, pesando entre 30 y 40 gramos, y luego comienza a atrofiarse, lentamente pero sin pausa. A los 40 años ha perdido más del 70% de su tejido funcional. A los 65 años es casi completamente tejido graso. Pero en sus años activos, el timo es el lugar donde los linfocitos T inmaturos, llamados timocitos, son sometidos al proceso de selección más exigente del cuerpo. Solo entre el 2 y el 5% de los timocitos que entran al timo logran salir vivos al torrente sanguíneo. El resto es eliminado. El timo aplica 2 filtros consecutivos de una precisión extraordinaria. La selección positiva conserva solo a los linfocitos T que pueden reconocer las propias moléculas del cuerpo. La selección negativa elimina a todos los que reaccionan demasiado fuerte contra ellas. Quedarse en el medio, reconocer lo propio sin atacarlo, es el criterio de supervivencia. Cuando ese proceso falla y linfocitos T autorreactivos escapan del timo, el resultado son las enfermedades autoinmunes: lupus, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, diabetes tipo 1, Hashimoto. El sistema inmune atacando al propio cuerpo porque no aprendió correctamente a distinguirlo. Y la ciencia está explorando algo extraordinario: la regeneración del timo como estrategia antienvejecimiento. A medida que el timo se atrofia, la capacidad de generar nuevos linfocitos T disminuye y el sistema inmune envejece.
Investigadores del Weizmann Institute y otras instituciones están trabajando en factores de crecimiento y terapias génitas que puedan reactivar el timo adulto, con resultados preliminares que ya sorprenden a la comunidad científica. Una de las propiedades más extraordinarias del sistema inmune adaptativo es la memoria, y entenderla cambia completamente cómo ves las vacunas, las infecciones y el envejecimiento. Cuando el sistema inmune se enfrenta por primera vez a un patógeno, la respuesta tarda entre 3 y 7 días en alcanzar su pico. En ese tiempo, los linfocitos B y T se activan, proliferan masivamente y fabrican las armas específicas contra ese enemigo. Pero cuando la infección es eliminada, la mayoría de esas células muere. No todas. Un pequeño porcentaje, entre el 5 y el 10%, se convierte en células de memoria de larga vida. Algunas duran décadas, algunas pueden durar toda la vida. Y si el mismo patógeno vuelve, esas células de memoria se activan en horas, no en días, generando una respuesta tan rápida y tan potente que el patógeno es eliminado antes de que cause síntomas. Eso es exactamente lo que hacen las vacunas. Presentan al sistema inmune un patógeno inactivado, atenuado o solo una parte de él, para que genere células de memoria sin sufrir la enfermedad. La próxima vez que el patógeno real aparece, el sistema ya tiene el arma lista. La memoria inmune explica por qué la varicela se padece generalmente solo una vez, por qué las personas vacunadas contra la hepatitis B están protegidas durante décadas, por qué los anticuerpos maternos protegen al bebé durante los primeros meses de vida. Es el sistema de aprendizaje biológico más sofisticado que existe, pero la memoria inmune también envejece. Con los años, el sistema inmune acumula células de memoria para patógenos del pasado, mientras pierde capacidad de responder a amenazas nuevas. El inmunosenescencia, el envejecimiento del sistema inmune, es una de las razones por las que las personas mayores son más vulnerables a infecciones nuevas y responden peor a algunas vacunas. El sistema inmune no solo defiende contra patógenos externos, también vigila constantemente las propias células del cuerpo buscando anomalías. Y es una de las líneas de defensa que el organismo utiliza para detectar y controlar células anormales, incluidas algunas células potencialmente cancerosas. Las células NK, las asesinas naturales, patrullan el torrente sanguíneo y los tejidos buscando células que hayan perdido las marcas moleculares de identidad normal. Las células cancerosas con frecuencia pierden o reducen esas marcas. Cuando una NK las detecta, las elimina sin necesitar reconocimiento previo, sin memoria, sin protocolo. Solo la ausencia de la señal correcta es suficiente para desencadenar la destrucción. Se estima que el sistema inmune elimina miles de células cancerosas cada día en el cuerpo de una persona sana. El cáncer clínico, el que crece y se expande, ocurre cuando las células malignas desarrollan mecanismos para evadir esa vigilancia inmune. Una de las características del cáncer avanzado es su capacidad para desactivar activamente las células inmunes que intentan destruirlo. Y eso llevó a uno de los avances médicos más importantes del siglo XXI, la inmunoterapia contra el cáncer. En lugar de atacar directamente al tumor, la inmunoterapia utiliza diferentes estrategias para potenciar o dirigir la respuesta del sistema inmunitario contra las células tumorales. Los inhibidores de puntos de control inmunitario, como el pembrolizumab, bloquean determinadas señales que algunos tumores utilizan para frenar la actividad de las células T. En algunos tipos de cáncer, los resultados han sido extraordinarios, incluyendo remisiones completas y respuestas que pueden mantenerse durante años en determinados pacientes. James Allison y Tasuku Honjo recibieron el Premio Nobel de Medicina en 2018 por sus descubrimientos sobre los mecanismos que hicieron posible la inmunoterapia, uno de los grandes avances de la oncología moderna. Sus investigaciones ayudaron a comprender cómo el sistema inmunitario puede reconocer y atacar células tumorales,
abriendo nuevas estrategias para el tratamiento del cáncer. En el otro extremo, cuando el sistema inmune se activa de forma excesiva contra los propios tejidos, el resultado son las enfermedades autoinmunes. Más de 80 enfermedades autoinmunes están catalogadas. Afectan en conjunto a más del 5% de la población. Y el 78% de los pacientes con enfermedades autoinmunes son mujeres, una disparidad cuya causa todavía no se comprende completamente. El lupus, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, la psoriasis, la enfermedad de Crohn, todas son el sistema inmune atacando al propio cuerpo con la misma ferocidad con la que atacaría a un patógeno extraño. La frontera entre defender y destruir es la más delicada que existe en la biología. Primero, el sueño es una de las intervenciones más estudiadas para la salud del sistema inmune. Durante el sueño profundo, el cuerpo produce citoquinas proinflamatorias que coordinan la respuesta inmune, consolida la memoria inmunológica y regenera las células NK. Se ha observado que una sola noche de menos de 6 horas se asocia con hasta un 70% menos actividad de las células NK. Una sola noche. Segundo, revisa tu calendario de vacunas, incluyendo las de adulto. Existe la vacuna anual contra la gripe, la vacuna contra la neumonía a partir de los 65 años, la vacuna contra el herpes zóster en mayores de 50 y el refuerzo del tétanos cada 10 años. La memoria inmune que generaron las vacunas de la infancia va disminuyendo con los años. Los refuerzos la restauran. Tercero, el estrés crónico se asocia con efecto inmunosupresor. El cortisol elevado de forma sostenida se asocia con menor producción y actividad de los linfocitos T y las células NK. Se ha observado mayor riesgo de infecciones, peor respuesta a las vacunas y mayor incidencia de reactivación de virus latentes como el herpes zóster en personas con estrés crónico alto. Cuarto, la microbiota intestinal y el sistema inmune están en diálogo permanente. El 70% de las células inmunes del cuerpo residen en el tejido linfoide asociado al intestino. Una microbiota diversa y sana se asocia con una respuesta más proporcionada, ni demasiado poco ante los patógenos, ni demasiado ante los alérgenos o los propios tejidos. La fibra, los alimentos fermentados y evitar los antibióticos innecesarios aparecen como sus mejores aliados. Quinto, ante síntomas persistentes de autoinmunidad, fatiga extrema sin causa, dolores articulares migratorios, erupciones cutáneas recurrentes, pérdida de cabello en placas o úlceras orales frecuentes, habla con tu médico sobre una valoración que puede incluir ANA, factor reumatoide y complemento. El diagnóstico temprano de las enfermedades autoinmunes permite tratamientos que detienen el daño antes de que sea irreversible. Miles de millones de células. 2 líneas de defensa en paralelo. Un sistema de memoria que dura décadas. Un órgano que entrena a los soldados y luego desaparece. Y una capacidad de reconocer y destruir el cáncer que la medicina apenas está aprendiendo a aprovechar. El sistema inmune es el guardián más fiel que tienes. Trabaja cada segundo del día sin pedirte nada, sin que lo notes, sin que lo agradezcas. Y la mayoría de las veces gana. Cuidarlo no requiere suplementos caros ni tratamientos complejos. Requiere lo más simple y lo más difícil al mismo tiempo. Dormir bien, manejar el estrés, comer fibra, no fumar y mantener las vacunas al día. Porque ese ejército que lucha por ti cada día merece que tú también luches un poco por él. Lo que más me impresiona del sistema inmune es que, mientras vivimos nuestra vida cotidiana, permanece constantemente vigilando y respondiendo a células anormales sin que siquiera lo notemos. Es el sistema más extraordinario de la biología y lo llevamos dentro. Cuidarlo es el acto más inteligente de autopreservación que podemos tener.